Para muchos, Luis Abinader es el virtual ganador de las próximas elecciones del 16 de mayo, ya que ninguna otra persona o candidato en el espectro político se ha visto más beneficiado de lo que ha ocurrido en las fatídicas, las fallidas elecciones del 16 de febrero. Sin embargo, hay un elemento psicológico que muchos, casi todos, no han tomado en cuenta y que podría manejar o más bien maniobrar para mal en el caso de Luis Abinader. A continuación, vamos a desvelar cuál es la presión que a este segundo ha de estar viviendo Luis Abinader como, para muchos, reitero, virtual ganador de las próximas elecciones del 16 de mayo. Dos equipos de básquetbol van a la cancha. Uno es el gran favorito y el otro tiene todas las de perder. A final del box score, cuando usted pues mira a ver, esperando ver un resultado en el cual el ganador ha de ser el favorito, y se encuentra para sorpresa que el equipo que tenía todas las de perder le ha dado una paliza al equipo que tenía todas las de ganar. Y usted se pregunta, ¿cómo rayos pasó eso? Bueno, pues mire, en los deportes hay un fenómeno que es básicamente el síndrome del ganador perdedor, que se da cuando un equipo que es el gran favorito en términos colectivos dentro de los integrantes del mismo, no se maneja el tema de la presión que da tú saber que tienes que ganar porque tienes que llenar la expectativa de la gente que está en el entorno, en este caso los cronistas, analistas deportivos y la gente, el gran público que va a presenciar esos partidos, sobre todo en unas finales, por así decir, donde a veces el equipo que no es el favorito termina ganando. Y esto se da porque precisamente la mentalidad que asume el equipo que se pronostica va a perder lo convierte en el ganador. ¿Y cuál es esa mentalidad, Aneudi Santos? Oh, muy simple. Como nadie está esperando que yo no gane, eso significa que no tengo nada que perder. Es decir, no tengo por qué preocuparme de una derrota que ya todos asumen que yo tengo. Por lo tanto, pues manejan una psicología colectiva de que al no tener nada que perder, están dispuestos a arriesgarse, a hacer cosas que el equipo que tiene que ganar simplemente no haría. Eso mismo está ocurriendo en el plano de la política con Luis Abinader. Señores, de momento se ve como el gran beneficiado. Incluso la reciente encuesta Mark Penn de Bernardo Vega habla de que hay un cambio en un porcentaje de un 18% de personas que iban supuestamente a votar por el candidato del oficialismo y que ahora han cambiado de opinión, aunque en otras ocasiones hemos hablado aquí de cómo las encuestas se utilizan para alterar la percepción del colectivo. Quizás este sea uno de esos casos, pero amén. El detalle es que Luis Abinader se perfila como el gran beneficiado y al mismo tiempo como el gran ganador. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo está manejando Luis Abinader esa presión? Y es aquí donde yo me tomo mi taza de agua y paso a responder. En teoría, no sabemos cómo Luis Abinader está manejando eso, porque simplemente tendríamos que estar en su fuero interno. Sin embargo, en función de sus acciones, sí podemos tener algunas pistas de lo que está pasando en Luis Abinader. Me parece a mí, y esto es muy arriesgado, pero lo voy a decir, me parece que Luis Abinader no está manejando esa presión de la forma debida y correcta. Y para llegar a esa conclusión, solo me bastó ver cómo reaccionó su accionar inmediatamente después a los sucesos del 16 de febrero, cuando se suspenden las elecciones, y todo lo que ha ocurrido luego de. El hecho de que Luis Abinader se maneje de una forma que permita que Leonel Fernández se convierta en el gran protagonista de la oposición, a pesar de que ya Luis tiene años que se ha definido de cara a todo el mundo como el gran líder fuera del poder,
nos da a entender que simplemente Luis Abinader no está manejando esa presión, porque esa conducta de él es a todas luces la de un autosabotaje. Luis Abinader, desde el 16 de febrero para acá, ha estado autosaboteándose al permitir que Leonel Fernández se robe el spotlight. Una declaración en público con el tema de la Junta muy timorata, muy apocada, muy irresoluta, para nada impactante, ¿no? Y luego las pocas cosas que ha dicho, entrevista por aquí, por allí, nada que usted pueda decir que el hombre tiene algo en la bola, aunque hasta hace poco sí lo tenía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se le esfumó ese, digamos, ese veneno en buen sentido. Bueno, simple, que la presión lo está abrumando. Porque inmediatamente él vio lo que ocurrió el 16 de febrero. Su olfato político le dijo a él, bueno, río revuelto, voy a pescar. Pero otra parte de él le dijo, Luis, ¿tú estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Y él estaba así, voy, no voy, voy, no voy, hago, no hago, digo, no digo. La inseguridad propicia del individuo que siente la presión de que lo que él quería y anhelaba está cada vez más cerca de él, pero hay un punto en el cual algo le dice cuidado. ¿Pero qué es eso? Eso es básicamente el miedo, señores. El miedo a verse cerca de lo que tú anhelabas. Para que usted me entienda, en el caso de los hombres, es como una fémina que usted ha anhelado durante mucho tiempo, durante años, estar con ella, concubitar, tener privacidad, intimidad con esa mujer o con ese mujerón, qué sé yo. Entonces, de repente usted se percata que el asunto le da, o se le dio más bien, por así decir, a la jeva en cuestión le dio para usted y usted de repente se encuentra con eso ahí, frente a frente. Usted tiene miedo, le da de repente un miedo ahí leve, pero, hombre, al fin usted le da para allá, pero no sin antes sentir eso. Es lo que está pasando con Luis Abinader, señores, a este segundo. El individuo siente la presión del camino al poder y no sabemos si en algún punto él no sabrá manejar esa presión y propiciará que cometa un error político. Eso es una realidad que tenemos que sopesar. Esto no es una campaña en pro del candidato oficialista que cada vez que abre la boca hace lo propio también. No, esto es describiendo un factor psicológico que ningún analista ha tomado en cuenta. ¿Usted cree que el hecho de saberse, perfilarse como el gran favorito es un asunto fácil? Incluso es un error cuando usted asume que ya está ganado. Imagínese cuando usted dice, bueno, como que voy, no voy, como que puede ser, no ser. Señores, esa presión es abrumadora. Y eso es lo que está sintiendo Luis Abinader en este momento. Es un ser humano. Y no hay ser humano alguno, a menos que no sea un sociópata o un psicópata, que escape a ese tipo de emociones. La sabiduría, la madurez de vida se manifiesta precisamente en esas franjas de tiempo de la historia de las personas, de la manera en que tú te manejas cuando estás frente a, o casi, ¿no?, llegar a eso que tú anhelas. Luis Abinader tiene en este momento una presión que muy pocos seres humanos saben manejar. Y la pregunta correcta es, ¿será él uno de los pocos de la excepción o se unirá a ese gran cúmulo de seres humanos que han fracasado justo casi al llegar al punto que anhelaban? Eso se llama devolverse cuando ya tú tienes 3/4 del río cruzado. Es decir, devolverte de donde te queda más lejos, se llama eso. Eso se recoge en la sabiduría del refranero popular que dice, se devolvió de donde le quedaba más lejos. Es decir, si ya usted está a 2 pasos, simplemente siga el camino. Si usted se iba a devolver, tenía que hacerlo al comenzar el trayecto, no cuando ya le quedan solamente 2 minutos o 2 o 3 metros para usted llegar a la esquina anhelada. Y eso, señores, yo no sé si Luis Abinader tiene algún psicólogo que le esté asesorando, pero la situación lo amerita, porque independientemente de quizás el hecho de que muchos estén ya con unos aires de triunfalismo,
pero eso no es así, eso no es tan fácil, eso no es tan lineal. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que se desploma justo en el segundo antes de conseguir lo que querían. ¿Por qué? Se autosabotean. Incluso hay profesionales que que han dispuesto de su vida de forma repentina. Y es precisamente por eso, porque tienen miedo a fallarle al colectivo y las expectativas que la gran mayoría tenía puestos en ella. Entonces, esa persona, ese miedo es tan grande, tan abarcante, que puede más que el sentido de la supervivencia y termina aniquilándose. Eso se da, no es, obviamente, entendemos que ni de cerca es el caso de Luis, solo que este señor, ya con mucha gente diciendo que él es el virtual ganador, pues de repente coge la presión. Y hay que preguntarse cómo se va a manejar con esa presión. Como se deja ver, la política no es un asunto lineal, no es 2 más 2 es 4. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, factores económicos, factores sociales, y ya en otros análisis y comentarios hemos, digamos, pues analizado lo económico, lo social, pero en este caso, en este ámbito, le tocaba el turno al aspecto psicológico. ¿Podrá Luis Abinader manejar esa presión de la forma adecuada? Bueno, si ustedes ven que fracasa en esta coyuntura, ya sabremos que sencillamente no pudo, porque honestamente hablando, este es el timing, el momento, el tiempo histórico de Luis Abinader. O sea, no creo que tenga una mejor oportunidad para sorprender que no sea en este contexto. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie, lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita y que pues compartas estos contenidos en tus grupos de Facebook, WhatsApp, en tu muro también de Facebook. Con eso es más que suficiente para dar a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo.